Hola amigos, soy Jenia Herrera. Bienvenidos a Jenia Herrera Activa Televisión. Tengo un gustazo, un honor, ya lo he podido tener en diferentes lives, pero hoy lo tengo en el set de Jenia Herrera Activa Televisión, nueva temporada desde Miami. Muy contenta de poder reiniciar aquí en la Ciudad del Sol y más con este invitado de lujo, con este invitado de honor. Hoy vamos a tratar el tema sobreviviendo al espíritu. ¿Qué significa sobrevivir al espíritu? En la calle nos podemos encontrar con muchas personas que dicen son profetas, son mediums, son videntes. Vamos a ver cuál es la apuesta que nos trae nuestro invitado y él es Caro Linus. Caro Linus, bienvenido a Jenia Herrera Activa Televisión. Gracias, Jenia, gracias por invitarme acá a tu programa. Un honor estar aquí. El honor es mío, que te estrenas esta nueva temporada de Jenia Herrera Activa Televisión en Miami. Qué honor. Gracias por tenerme, de verdad. Bueno, tú has trabajado durante toda tu vida en música, eres abogado de profesión, pero llevas varios años que haces esta investigación y esta formación, porque además del talento, has investigado, te has formado, por eso estás aquí. Porque siempre me gusta traerle a las personas, a mi audiencia. Jenia Herrera Activa Televisión es un programa que va encaminado a eso, a que la audiencia, aportarle conocimiento de valor a la audiencia. Caro Linus, siendo abogado de profesión, músico, productor musical, ¿qué pasa en tu vida que te inclinas por formarte en esta área y tienes el talento? ¿Cómo descubres el talento? Primero quiero saber eso, que es algo que me sorprende, y luego vamos a hablar de tu formación y de todo lo que has hecho. Bueno, son dos cosas muy importantes que pienso que fue lo que me direccionó a tomar este camino eventualmente. Primero es la vocación. Hay una vocación de servicio espiritual que uno tiene desde niño, y el segundo punto sería ya el don o el talento. Entonces esas dos cosas me fueron direccionando a tomar el camino que ahora mismo he estado tomando desde hace varios años, como dices, a pesar de que traté de tomar otros caminos. El destino siempre como que me llevó a tomar este camino a tomar este camino de enseñanzas que le he dado a las personas, que es la espiritualidad, el tema espiritual. Sin involucrarme mucho en el dogma religioso, sin caer en eso tanto. ¿Cuál es la diferencia entre que a veces se confunde mucho y la gente dice que es espiritual porque es muy religioso, porque va todos los días a la doctrina? Pero muchas veces esa llamada espiritual muchas veces no se respeta, y estaba leyendo en tu Instagram que la verdadera espiritualidad es cuando nosotros respetamos las creencias de los demás. Respetamos esa sensibilidad de los demás. Entonces quiero comenzar hablando sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religiosidad? Porque eso también tiene que ver con sobrevivir al espíritu. Bueno, la supervivencia del espíritu más que todo. Mira, el tema religioso está más apoyado en el dogma, ¿no? Aunque el génesis de la religiosidad o de la religión es muy noble. Por supuesto, es darle esperanza al ser humano que está intentando sobrevivir. Entonces, al principio de pronto la religión tuvo un buen principio, ¿no? O una buena intención de darle prometerle vida eterna a la persona, al ser humano. El ser humano, por supuesto, siempre le ha temido a la muerte, porque es un gran misterio. La muerte es un gran misterio, y produce un gran temor. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Entonces viene el tema, la religiosidad, y promete la vida eterna, y la persona, pues, obviamente, tratando de sobrevivir, porque es un instinto natural del ser humano, pone todas sus esperanzas en la religión. La gran diferencia es que la religión está basada en un dogma. Son dogmas, son escritos, son conocimientos estáticos. Tanto la religión cristiana como la religión del judaísmo, muy respetables, por supuesto, porque han sobrevivido cientos de años, siglos. Por supuesto, están basados en eso, una doctrina, pero es un conocimiento que es estático, que no evoluciona. Entonces, de pronto, la espiritualidad que yo enseño, la espiritualidad es más subjetiva, ¿no? Ya es un poco más libertaria. ¿Y a qué te refieres con libertario? Que no está basado en un dogma. No hay una Biblia, no hay un Talmud, no hay un Corán.
Es como un estilo de vida, una filosofía de vida más que basado en el dogma, que son verdades absolutas. Exacto, el dogma es una verdad absoluta, es lo que es tratar de convencer a la persona basado en esa promesa de la vida eterna, y por supuesto el temor a la muerte nos lleva hasta allá, porque si tú analizas el fondo de todas las religiones, la razón de fondo, el objetivo es el mismo, ¿no? Siempre prometer una vida eterna, a cambio de la obediencia, quizá en algunos casos, de seguir ese dogma. Independientemente de si nos lleva pues, los actos que nosotros, cómo somos en la sociedad, si somos buenas personas o malas personas, pues no interesa, lo importante es seguir el dogma. Por eso de pronto viste en el Instagram, ser buena persona. Exacto, me llamó mucho la atención y por eso la traigo a colación. El tema de hoy es, y puede sonar un poco complejo, o sea, cuando yo dije que iba a tratar este tema, mucha gente en las redes me preguntó, ¿pero qué significa eso, la supervivencia del espíritu? Porque como digo, puede sonar un poco dogmático, puede sonar un poco caótico para ciertas personas. Esas fueron las palabras que me utilizaron, caos, complejidad, pero es algo mucho más sencillo y porque he escuchado muchas de tus charlas, pero yo creo que tú se lo traigas a colación a la audiencia. Sí, mira, es muy simple. Es probar, de alguna forma, hacerle ver a las personas que el axioma de que estamos sobreviviendo todo el tiempo no solamente se aplica en el mundo físico, pero también en el mundo suprafísico. Es decir, el espíritu está sobreviviendo, estamos evolucionando. La evolución continúa aún después de la muerte. Eso es lo que quiero decir. No vas a llegar a entrar a un paraíso y se acabó todo, no. Continuamos, de alguna forma somos eternos, como es arriba, es abajo. Es decir, existe una evolución de percepción tanto en los organismos físicos como en el espíritu. Es decir, la conciencia sobrevive a la muerte. Yo quiero hablar sobre ese tema del ser eternos. Pienso que es un tema que me parece muy interesante, el ser eternos. Aquí llamamos ser eternos. La eternidad no es... Bueno, la eternidad tú la ves todo el tiempo. Desde el Big Bang, la ciencia nos ha dicho que la eternidad prácticamente existe, que el infinito existe y que el universo se está expandiendo, que se está estirando. Eso nos ha enseñado los hombres de ciencia con evidencia. De pronto la religión no es tan así, ¿no? Y en eso de pronto por eso ha habido tanto conflicto entre la ciencia y la religión, porque la ciencia pues nos enseña algo con evidencia, la religión no tanto, sino con el dogma. Entonces siempre han chocado y por eso hubo todos esos conflictos entre la religión católica en sus inicios con los hombres de ciencia, Copérnico, recuerda todos esos conflictos que hubo. Pero entonces ya evolucionamos y nos damos cuenta que la respuesta de pronto no está en el dogma, sino que... Vamos ahora y ya volvemos, que la respuesta no está en el dogma y en esa evolución vamos a seguir conversando con Carolino sobre este tema tan interesante. Así que ya regresamos, no se muevan. Y ya todo está listo para esta nueva temporada de Jenny Herrera Activa Televisión. Y esta silla vacía que ven ustedes es cada uno de los expertos quienes me estarán acompañando a tratar diversos temas de tu interés. Ay, es más, ya me confirmó uno, ya casi viene. Nos vemos. Como le decía, nunca les voy a exponer un problema, jamás les expondré un problema basado en una contextualización psíquica que no tenga solución. Ustedes no esperen de mí eso nunca. Y seguimos en Jenny Herrera Activa Televisión con este súper invitado de lujo, Carolinus. Oye, antes de seguir, ¿por qué Carolinus? Bueno, no fue un nombre cuando yo saqué este proyecto que se llamó El Mensajero Solitario hace más de 8 años, creo que fue en el 2015 o 2014, si no recuerdo bien. Siempre tuve claro que lo que importaba era el mensaje, no el mensajero, sino el mensaje. Entonces, no estaba muy dudoso de si incluso mostrar mi rostro. Entonces, los primeros videos que mostraba en redes no se mostraban nuestros rostros. Duré 2 años de incógnito, prácticamente sacando el mensaje por YouTube en un canal que se llamó El Mensajero Solitario. Y durante esos 2 años tenía muchas dudas acerca de mostrar mi rostro o dar mi nombre. Entonces, en ese recorrido lento y no era tan dinámico, de hecho, pues decidimos usar un seudónimo
porque no estaba ni siquiera seguro de mostrar mi cara. Ya después cuando mostré mi cara ya me llamaba Carolino, entonces ni modo. Ya tocaba, Sí. ya no había de otra. En las redes sociales, retomando el tema de dogma, de ser evolucionado, en las redes sociales te dices que yo soy una persona evolucionada porque siempre estoy en el mood de meditación, de yoga. Pero ¿qué significa ser evolucionado para Carolinos? Porque, o sea, no, nada me molesta, nada me inquieta, se me puede presentar cualquier situación y siempre estoy. Eso es lo que el imaginario colectivo, siempre estoy en el mood. ¿Qué significa ser evolucionado? Bueno, la ciencia nos ha enseñado que la evolución está todo el tiempo dándose, ¿no? En todo, en los objetos, la naturaleza, los seres vivos, los seres lo inanimado, incluso el espacio, el polvo, el gas, todo va evolucionando y se está expandiendo. En el tema espiritual también se aplica esa evolución. La evolución es el grado de percepción de un ser vivo, que puede tener un ser vivo. Por supuesto, una hormiga no es tan evolucionada como un ser humano. ¿Por qué? Por el grado de percepción. De pronto hay un preconcepto con el tema de la percepción, ya a propósito de lo que estás mencionando, de las personas que dicen yo soy evolucionado porque percibo más, porque canalizo, no sé, lo que vos mencionas. El sexto sentido. Sí, Algo de lo bueno, esas personas que dicen que de pronto o que sienten que canalizan y que por eso son evolucionados, no es necesariamente eso, son dones, son talentos. El talento de escribir música, el talento de la oratoria, es un don. Todos tenemos dones, no necesariamente significa alta evolución. La alta evolución es la capacidad de percibir lo que percibes, ¿no? La alta percepción. con eso, lo desarrollas, ¿cómo yo puedo...? Bueno, ya es el talento. capacidad? Lo que tú naces ya es el talento, es el don. Es el don. Hay personas que pueden tener un don impresionante de canalizar, pero no son necesariamente muy evolucionados. Entonces, Es importante lo que acabas de decir. sí, entonces, o por ejemplo, la persona que tiene el gran talento de la oratoria, que es un genio en la oratoria, el don de la palabra, pienso, no sé, en algunos pastores religiosos, en algunos políticos, o algunos abogados, como yo soy abogado, o comunicadores sociales, que de pronto son excelentes comunicando, pero no son necesariamente personas muy evolucionadas, ya en el punto de vista espiritual. Entonces hay que saber diferenciar. Lo que sí te puedo decir, lo que he descubierto a través de mis canalizaciones, que lo que yo he investigado, que trato de comparar incluso con la base científica de lo que ya se ha descubierto. Yo no soy un hombre de ciencia, pero soy un asiduo, me encanta leer sobre eso, y todo lo que yo he descubierto en mis canalizaciones trato de compararlo con lo que se ha descubierto, para confirmar o descartar si es cierto o no. Entonces, lo que sí me he dado cuenta, por supuesto, a propósito de lo que te acabo de decir, es que la evolución es subjetiva, la espiritual. La espiritual es subjetiva. Cada uno encuentra su propia evolución espiritual. Entonces, si una persona a través de su creencia, pues la esencia de fe, lo que he enseñado, encuentra esa paz y esa tranquilidad, genial. Independientemente de dónde la encuentres. Lo que es importante, y yo trato de enseñar lo que yo enseño, lo que yo muestro, es tratar de estar libre de los preconceptos, de los dogmas, porque siempre detrás de eso hay intereses creados de algunos sectores para de pronto manipularte un poco, caer en el tema sectario, las sectas. Esa parte, pues trato de mostrar lo que yo enseño para que no se caiga en eso, pero tampoco puedo impedir que la gente caiga en eso, ¿no? Pues y eso que tanto se dice, por ejemplo, que la religión, que los dogmas se han tomado también para adormecer al pueblo, para poder manipular a las masas sociales. Sobre todo en la antigüedad, ya ahora no tanto. La Iglesia Católica era muy así antes. Ahora he notado una evolución en la Iglesia Católica impresionante. Ya no hay esa fusión de pronto iglesia-estado que hubo hasta hace poco, creo que en los años 80, la iglesia tenía una alta influencia en las decisiones de Estado, en Colombia al menos. Pero vemos, por ejemplo, en los países musulmanes, donde hay una completa fusión entre el dogma religioso y el funcionamiento del Estado, y vemos que ahí no hay tantos avances de pronto en medicina o en tecnología o en libertades personales. Entonces, guardando las proporciones, si tenemos una madurez espiritual muy limpia, muy sana, y unos conocimientos que no sean tan estáticos ni tan dogmáticos, sino saber que ahí entra el tema de la doctrina del dato estable, ¿no? Que todo el conocimiento es variable, se reemplaza una verdad por otra cada vez que encontramos nuevas fuentes de conocimiento. Por eso es que la religión de pronto en ese sentido no es tan efectiva, porque son datos estáticos que nos reemplazan por nuevos conocimientos. Entonces, sobre las nuevas variantes
porque hay unas nuevas variantes donde se ha evolucionado en cuanto al concepto, en cuanto a la investigación, a la formación, y de repente se han reemplazado no los dogmas universales, sino lo que va, esas variables o lo que se va derivando, que se ha podido reemplazar y se ha podido evolucionar con unas nuevas variantes. Sí. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay alguna religión, que no voy a nombrar, por ejemplo, que no te permite a las personas que la practican hacer una transfusión de sangre. Eso atenta contra la supervivencia. ¿Qué nos ha enseñado alguna otra fuente de conocimiento? Que un trasplante de sangre puede ayudarte a salvar la vida o te la puede salvar incluso. Entonces, esas son las fuentes de conocimiento a lo que me refiero. Eso aplica en todo. Okay. En todo. Así como evolucionamos, la sociedad evoluciona. El modo de existir. De pronto, tú tienes una hija, yo sé que tienes una hija, de pronto tú te das cuenta que ella es muy... Puede ser, y eso en todos los niños, ¿no? Tecnológicos, y la información está en todas partes, el acceso a la información, esa es la evolución de la sociedad. De pronto yo a su edad no era así. Claro, ni yo. Exacto. Entonces, y muy seguramente cuando ella tenga hijos, ya va a ser un universo diferente también en la sociedad. Eso es evolución, eso es el nuevo conocimiento. Adaptarse también a esa nueva evolución. Ok, bueno, queda claro. Te hago este tipo de preguntas para que la audiencia que nos está viendo quede claro con respecto al tema de hoy. Vamos, y quiero finalizar en el otro segmento, ya en el segmento final, donde vamos a hablar de esa supervivencia del espíritu, cómo podemos lograr cuidar ese espíritu, por llamarlo así, para hacerlo coloquial con las personas que nos están viendo. Así que ya volvemos con más aquí, Carolinus en Jenny Herrera Activa Televisión. Natural de la muerte, algo que forma parte de nuestra vida y que está siempre ahí, ¿no? Puede llegarnos en cualquier momento, pero por supuesto nosotros que tenemos aquí las herramientas de la mediunidad, es herramienta bendita de la protección, de acceder a los arcángeles, acceder a las esencias, a nuestro propio espíritu, entre otras entidades, por supuesto, todas para el beneficio de todos nosotros. Hacer uso de esta herramienta para proteger nuestra vida, ¿no? La idea es, si bien es cierto la muerte forma parte de la vida, si podemos sacarle el cuerpo, ¿no? Mucho mejor, tanto mejor. Si no tenemos nuestra paz interior definida, clarificada, encauzada, no va a ser muy tan fácil recibir esa abundancia y esas bendiciones producto de las sesiones que yo hago con ustedes. Y esto le va a servir tanto a quienes muy juiciosamente aprovechan estos ejercicios gratuitos, como a quienes se consultan conmigo ya de manera más personalizada, los que contratan sesiones, que se hacen sus sesiones de descarga, de limpieza, sus sesiones de abre caminos que yo hago con ustedes, con mis consultantes. Esto también les sirve, eso refuerza. Entonces hay que estar preparados. Y yo no digo esto para que... Yo no soy, y lo vuelvo y lo repito, y no me voy a cansar de repetirlo, yo no soy un psíquico alarmista. Hay una gran cantidad de psíquicos que viven de las alarmas y del miedo. Yo no soy así. Si yo les digo este tipo de cosas, no es para alarmarlos, porque yo no les voy a dar el problema, yo no les voy a exponer el problema para vender un producto y sin solución, no. Yo les expongo el problema y les doy la solución. Y ya todo está listo para esta nueva temporada de Jenny Herrera Activa Televisión. Y esta silla vacía que ven ustedes es cada uno de los expertos quienes me estarán acompañando a tratar diversos temas de tu interés. Ay, es más, ya me confirmó uno, ya casi viene. Nos vemos. Y seguimos en Jenny Herrera Activa Televisión. Yo estaba, ahora cuando se apagaron un ratico las cámaras, estaba hablando con Carolinus y le decía que había una revolución espiritual interesantísima, muy interesante, y la gente está como en otra onda, más post pandemia. O sea, la gente comenzó a replantearse y a revolucionar, por llamarlo así, a generar ese cambio. Y tú escuchas la gente, es que a mí la pandemia me trajo tantas reflexiones en mi vida. También trajo la pandemia de la salud mental, que no nos compete en la mañana de hoy. Pero quiero conversar contigo sobre eso. A qué nosotros en esta nueva revolución, por llamarlo así, espiritual, a qué nos estamos enfrentando en esta pospandemia, en esa supervivencia del espíritu, que es el tema de hoy. Sí, a propósito de la supervivencia del espíritu, la pandemia lo que sí nos enseñó al ser humano
en sociedad, pues a la sociedad, yo creo que la gente lo descubrió por sí solo, no tiene que decir nadie, es que el ser humano es un ser social por naturaleza. Por naturaleza es un ser social y necesita ser sociable para sobrevivir. Entonces, eso afectó en muchas personas la espiritualidad. La gran cantidad de personas que se deprimieron, la gran cantidad de personas que se suicidaron por el tema de estar encerrados, porque los estados tomaron al ser humano y lo aislaron. Eso es antinatura para el ser humano y para el espíritu. El espíritu necesita, de hecho el espíritu encarna en familia de espíritus, encarnamos en sociedad. Y necesitamos de esa sociedad para sobrevivir. Por eso existen los abogados, por eso existen los médicos, por eso existe la medicina, es decir, existe la ciencia para garantizar la supervivencia de la especie. Entonces necesitamos del comerciante que nos provee la fruta y las comidas que nosotros le damos para sobrevivir. Ellos nos dan el alimento y nosotros le damos, es un intercambio de energía. El comerciante nos da el alimento, que es nuestra fuente para sobrevivir al cuerpo, y nosotros le damos dinero. El dinero es energía para sobrevivir en la sociedad. Ese puede ser otro tema, el dinero como energía. El dinero es energético porque empieza desde el trueque, porque es que estamos sobreviviendo y el espíritu, nosotros nacemos con ese implante espiritual, sobrevive, es lo primerito. Entonces, por eso intercambiamos bienes y servicios desde la antigüedad. En el trueque no existía el dinero, pero entonces existe el trueque. Tú me das papa, yo te doy arroz y sobrevive tu sociedad y la mía, tu grupo y mi grupo, desde tiempos inmemoriales. Claro, en ese intercambio, como tú lo has dicho, en ese intercambio energético. Claro. Y has dicho algo muy claro. Es antinatura decir que no somos seres sociales, necesitamos del otro para todo. O sea, estamos acá sobreviviendo gracias al otro, gracias a los otros, porque es una cadena. Por supuesto, y eso nos enseñó la pandemia, que no puedes encerrar al ser humano, porque lo aíslas y se deprime y en muchos casos se puede suicidar, ya no es la misma persona. El espíritu es libre. El espíritu necesita encarnar en familias de espíritus para sobrevivir. El espíritu está evolucionando también, está sobreviviendo. Entonces, mira, todo tiene espíritu. Las plantas son seres vivos, están sobreviviendo. Su espíritu está sobreviviendo. La cucaracha, tan despreciada por el ser humano, esa pobrecita está sobreviviendo. Está en ese plan de evolución, ¿cierto? Nosotros también estamos en una tercera dimensión, vemos en 3 dimensiones. De pronto la hormiga nomás mira para adelante y para atrás, de pronto está en una segunda. Y entonces hay planos de percepción más sutiles y para allá vamos. Tú hablabas ahora antes, disculpa que te interrumpa, el intercambio energético, por ejemplo, con respecto a bienes y servicios, de la época del trueque, la comida. Pero vamos a traerlo ahora a los tiempos actuales, ese intercambio energético, cuando los alimentos que nosotros estamos consumiendo, tú dices que tiene que ver mucho con el tema de sobrevivir al espíritu. ¿Cómo así que los alimentos influyen en esta supervivencia del espíritu? Bueno, cuando nos alimentamos mal, nuestro espíritu y nuestro ser, nosotros encarnamos un ser orgánico muy complejo, se enfoca más en su supervivencia. Por ejemplo, el azúcar es nocivo para el cuerpo, es extremadamente nocivo, no aporta a nada. Y para abaratar el precio de los alimentos, siempre se le echa un poquitico de azúcar para conservarlo más tiempo, ¿no? Y no se dañen. Por eso tú puedes comprar, qué sé yo, cualquier alimento que aparentemente no sea dulce, pero tiene azúcar. Tú miras atrás y tiene azúcar. Bueno, eso es nocivo. Entonces, si tú le sacas el azúcar del cuerpo, si tú le sacas de pronto el carbohidrato totalmente, entonces estás enfocando, o sea, desenfocando el espíritu que sobrevive al cuerpo, sino que ya puedes avanzar espiritualmente en otras cosas, despertar algunos dones, quizá algunos talentos, los estados de percepción, el sexto sentido, quizá un poquito. Que no es más que la intuición. El tener alta intuición es un tipo de canalización, un tipo de forma de canalizar en pro de tu supervivencia. Tú has canalizado, estoy muy seguro que de pronto has estado en un lugar a ciertas horas de la noche, muy tarde, y tú dices, no quiero salir porque siento el ambiente pesado. Lo hemos dicho alguna vez. Porque todos tenemos el don, de alguna forma, pero algunos más despiertos que otros. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo malo afuera. ¿Qué nos dice el espíritu? Está sobreviviendo. El espíritu no le interesa que tú mueras. Le interesa que vivas el mayor número de años posible, porque el espíritu se lleva esa experiencia después de la desencarnación. La experiencia es lo que lleva al espíritu a percibir más adelante y encarnar en cuerpos más complejos después.
Entonces, en la alimentación, pues, tienes que alimentarte bien para que el espíritu no se enfoque en ese tipo de supervivencia. De hecho, las células cancerosas se alimentan del azúcar y del carbo. Entonces, si tú te se alimenta de eso, y las células buenas se alimentan de la grasa, de la grasa animal que comes. Entonces, si tú le quitas el alimento a las células cancerosas, no se van a reproducir, porque ellas rechazan la grasa animal, el alimento que te da la grasa animal que come las células buenas. La grasa animal, la vaca. Sí, la vaca. Entonces los veganos y todo eso, eso es otro tema. Eso ya es un estilo de vida, es otra cosa. Pero bueno, desde el punto de vista espiritual, lo que he investigado y lo que he llegado a concluir es eso. ¿Existen algunas otras herramientas? Yo sé que tú no eres de dogmas ni verdades absolutas, pero ya para finalizar, que tú le puedas dar a nuestra audiencia para esa supervivencia del espíritu. Ya has dicho varias cosas, por ejemplo, el tema de la alimentación, pero ¿qué otra práctica diaria nosotros podemos desarrollar para lograr esa supervivencia del espíritu? Bueno, no caer en los dogmas, definitivamente. Encuentra lo que te dé paz espiritual, que tú sientas que te vuelva una mejor persona. Eso es lo importante, que tú seas una mejor persona. Que le des el valor a las cosas simples de la vida, que le des el valor a tomarte, que sea una cerveza fría. Lo rico que es una cerveza fría con calor, disfrutarla, y no te la vas a tomar, no me la tomo porque es malo para el espíritu, ¿sí? O de pronto prender el aire acondicionado y disfrutar de eso, disfrutar las cosas simples de la vida, ¿no? Mira qué interesante. Para esa supervivencia del espíritu, disfrutar de las cosas simples, ser cada día mejores seres humanos y lo que te genera paz y tranquilidad. Sí, tomarte un helado, si tenga azúcar una vez al año, no sé, yo tomo un helado porque quieres, eso es tan simple y lo puedes disfrutar, no necesitas ser millonario para eso. Así es. Bueno, yo creo que lo que podemos nosotros ir concluyendo ya para finalizar contigo, Carolinus, es disfrutar de la simpleza de la vida. Tú mismo has dicho, no se trata de tener grandes cantidades de dinero. Hay mucha gente con grandes cantidades de dinero se suicida. Entonces eso nos demuestra que no. Carolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en General Activa Televisión. ¿Dónde la gente puede saber más de ti, la audiencia? ¿Dónde puede contactar? ¿Tu correo, tus redes? Bueno, mi correo es carolinusmedium@gmail.com. En Facebook estoy como Carolinus. En Instagram también estoy como Carolinusmedium. Y en todos estoy como Carolinus Medium. Muy fácil encontrarme. Por YouTube también como Carolinus. Tengo bastante material en YouTube. Hay muchas enseñanzas, hay muchas personas que ya han seguido el mensaje durante muchos años, están felices, las personas que me consultan. ¿Y has viajado por todo el mundo? Sí, he viajado, he estado en Puerto Rico, en México, en todo Estados Unidos, en Colombia. Tengo planes de volver a México, quiero ir a Europa ahora el próximo verano a hacer algunos eventos allá. Así que síganlo entonces en las redes para que se enteren por dónde anda Carolinus y dónde ustedes pueden conocerlo y aprender mucho más sobre su filosofía y todo lo que él quiere traer para ti. Nuevamente gracias por haber aceptado la invitación, sé que tu agenda es muy ocupada y a ustedes gracias también por haber estado aquí en General Activa Televisión. Nos vemos el próximo sábado. Un besito, recuerden las redes sociales, dale una alerta allí para que te aparezcan todas mis notificaciones. Estoy en Instagram, en Facebook, ahí nos vemos. Un besito, chao, chao.